Bien, buenos días chicos. Vamos a empezar una nueva clase de lo que es una nueva práctica de lo que es la materia de biología celular y genética. Bien, este día corresponde una práctica donde ustedes van a aprender el procedimiento de lo que son tinciones de células procariontes, específicamente de bacterias. Esta técnica viene a ser una técnica de tinción diferencial que se llama, ¿sí? Anteriormente vimos una práctica donde les enseñé una técnica o un procedimiento de lo que es la tinción de bacterias, ¿no? Cuando tomamos una muestra de yogur, ¿sí? En este caso, cuando hicimos la práctica con el yogur, esta práctica era una técnica de tinción simple, ¿sí? ¿Por qué era una técnica de tinción simple? Porque era una técnica que solamente se utilizaba un colorante para teñir estos microorganismos, las bacterias en realidad, ¿sí? Entonces, ese colorante que utilizamos esa vez en esa práctica era el azul de metileno, ¿sí? Hoy día vamos a utilizar más de un colorante para lo que es la tinción de bacterias específicamente, ¿no? En una muestra ahí específica, ¿sí? Bien, entonces la práctica de hoy día se denomina descripción e identificación de las células procariontes que vienen a ser las bacterias, ¿no? Entonces, recordemos que las células procariontes son células que son más sencillas, son células primitivas y menos evolucionadas diferentes de las células eucariontes, ¿verdad? Las células procariontes solamente las presentan las bacterias, ¿sí? ¿Cuáles son las características de estas células procariontes? Las células procariontes son células que no presentan núcleo para almacenar el material genético y es la que lo diferencia de las células eucariotas que sí presentan núcleo para almacenar el material genético, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles vienen a ser las competencias que vamos a desarrollar en esta práctica? Las competencias vienen a ser que ustedes puedan reconocer las diferentes formas celulares a través de una tinción diferencial, ¿sí? Bien, ¿cuál es el fundamento de esta práctica de laboratorio? El fundamento de esta práctica de laboratorio viene a ser el objetivo o el por qué se estudian estos seres vivos que vienen a ser las bacterias, ¿sí? Las bacterias son un grupo bastante importante de lo que son, de lo que se denominan seres vivos. ¿Por qué? Porque se los estudia, porque hay bacterias que son de tipo patógenas y hay bacterias que son utilizadas para la elaboración de diferentes productos, ¿no? Como es el caso de las bacterias benéficas, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a un laboratorio, por ejemplo, a realizarnos un análisis, nos realizan análisis de orina, de sangre, de heces fecales, por ejemplo, ¿no? En estas muestras es donde nosotros podemos identificar diferentes grupos de bacterias para ver si estas son patógenas o a qué grupo específico pertenecen de bacterias. ¿Para qué? Para que las podamos identificar y de esta forma podamos saber qué tipo de fármaco o de medicamento les suministramos para eliminar este grupo de bacterias que nos causa algún tipo de daño, ¿no? Entonces, para eso, ustedes necesitan conocer las características celulares que presentan las bacterias, ¿no? Para su identificación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bacterias, estamos hablando de células procariotas porque son este grupo el único
son las únicas que presentan estas células. Después, todos los otros reinos, como es el reino protista, el reino fungi, el reino animal y el reino vegetal, presentan células eucariotas con un núcleo ya completamente estructurado, en donde almacenan el material genético, ¿sí? Bien, entonces, hecha esta aclaración y dada una explicación de lo que son las células eucariotas, vamos a pasar con lo que es la técnica en sí que vamos a, o que van a aprender a aprender el procedimiento, cómo se la realiza, ¿sí? La técnica que se va a utilizar hoy día viene a ser o se denomina tinción de Gram, ¿sí? Sé que varios les han escuchado este término de tinción de Gram. Se denomina esta técnica tinción de Gram porque fue un científico de apellido Gram quien la inventó por primera vez y quien la dio a conocer para la identificación de bacterias, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Consiste en la utilización específicamente de 4 tipos de reactivos para la tinción de bacterias, ¿sí? Entonces, la tinción de Gram se basa en aplicar una serie de colorantes a la muestra de bacterias de cualquier origen que sea. Cuando me refiero a origen, puede ser una muestra de orina, de heces fecales, de sangre, por ejemplo, que yo voy a tener sembrada en un cultivo, ¿sí? ¿Qué viene a ser un cultivo? Un cultivo viene a ser cuando yo siembro mi muestra, ¿no? Extraída de una muestra de orina, por ejemplo, y la siembro en un medio que contenga un agar. El agar viene a ser un medio de cultivo que coloco en una caja Petri para que se realice el crecimiento de lo que son las bacterias, ¿sí? Bien, entonces, esta técnica se basa en una serie de pasos. Luego, cuando realizo los pasos siguiendo esta técnica de lo que es la tinción de Gram, lo que voy a identificar vienen a ser las bacterias Gram positivo y Gram negativo, que prácticamente va a ser mi resultado, ¿ya? Antes les voy a explicar el procedimiento de la práctica y después les explico por qué algunas bacterias van a dar Gram positivo y otras bacterias van a dar Gram negativo. Bien, los materiales a utilizar para la realización de la técnica de tinción de Gram vienen a ser el microscopio óptico indispensablemente para la observación e identificación. En cuanto a los materiales, voy a utilizar el mechero de Bunsen o de alcohol, igual me sirve. La asa bacteriológica o asa de siembra, que es con la que voy a tomar mi muestra. Porta y cubre objeto. Varillas de vidrio o soporte, que es como un puente para colocar mis portaobjetos. Una piseta, que es donde viene generalmente el agua destilada. Y gasas o papel absorbente, ¿sí? Entonces, ese es el material. En los reactivos vienen a estar los colorantes o mi kit que yo utilizo para hacer mi tinción de mis bacterias, que vienen a ser los colorantes específicos que se utilizan en la tinción de Gram. En este caso voy a utilizar el colorante cristal violeta, Lugol, alcohol acetona, la safranina y el aceite de inmersión, que lo voy a necesitar porque para la observación e identificación de estas bacterias, sí o sí voy a necesitar la observación con el objetivo de 100 para observar mis bacterias. ¿Sí? Entonces, la muestra que voy a utilizar es una muestra ya sembrada en una cajita Petri, ¿sí? Igual la puedo hacer con una muestra de yogur, pero más interesante es cuando el cultivo se realiza ya de una muestra biológica, ¿sí? Como una muestra de orina, una muestra de heces fecales o una muestra de sangre, por ejemplo, ¿no? Para ver específicamente si mis bacterias vienen a ser Gram positivas o Gram negativas. Bien,
Entonces, esos son los materiales a utilizar. ¿Cuál es el procedimiento de la técnica para la realización de la tinción de Gram, que es una tinción diferencial? El primer paso viene a ser realizar un frotis sanguíneo. Ya sabemos cómo hacer un frotis sanguíneo porque lo avanzamos en la práctica cuando hicimos la tinción de bacterias con el yogur, ¿sí? ¿Cómo se hace un frotis sanguíneo? Se lo realiza tomando la muestra con el asa de siembra. Antes saben que tienen que esterilizar el asa de siembra, tomar la muestra y colocarla o hacer un frotis bastante extenso sobre el portaobjeto, ¿sí? Entonces, ya cuando tengamos nuestra muestra en el portaobjeto, nuestro frotis bien estriado, lo vamos a fijar bien por la llama del mechero y luego colocamos el primer colorante que viene a ser el azul violeta, ¿sí? Este colorante azul violeta viene a ser un colorante que va a teñir mis bacterias si me dan Gram positivo, por ejemplo. Entonces el colorante azul violeta lo voy a dejar actuar por 1 minuto, luego lo voy a enjuagar con el agua destilada. Una vez lo enjuague con el agua destilada, voy a colocar el segundo colorante que viene a ser el Ugol, ¿no? Lo dejo actuar también por 2 minutos, lo enjuago nuevamente. Le voy a poner el tercer colorante que viene a ser, este colorante no lo voy a dejar actuar por bastante tiempo, solamente hago un lavado con el alcohol acetona que se denomina, solamente lavo la muestra y una vez lavo con el alcohol acetona, nuevamente lavo con el agua destilada y por último voy a colocar el colorante que viene a ser la safranina y lo voy a dejar actuar por 2 minutos sobre mi muestra, luego lo enjuago y le coloco el cubreobjeto y lo llevo a observar mi muestra, ¿sí? Entonces, esos vienen a ser los pasos para el procedimiento de lo que es la tinción de Gram, ¿sí? Entonces, observen que se utilizan 4 colorantes. El cristal violeta, el Ugol, el alcohol acetona y la safranina, ¿sí? Entonces, ese va a ser el procedimiento. ¿Cuál va a ser mi resultado que voy a obtener en lo que es mi técnica de tinción de Gram o mi tinción diferencial? Los resultados van a ser que unas bacterias se van a teñir de Gram positivo y otras se van a teñir de Gram negativo. Entonces, ¿por qué unas bacterias se llegan a teñir del color rosado y me van a dar Gram negativo y otras se tiñen de color lila que van a ser las Gram positivo? ¿Sí? En este caso, las Gram positivo son bacterias que van a agarrar la coloración del cristal violeta, que es el primer colorante que yo coloqué sobre mi muestra, ¿sí? Y el Gram negativo son bacterias que van a agarrar la coloración de lo que es la safranina, que es el último colorante que coloqué a mi muestra, ¿sí? ¿Por qué varían o por qué se pintan de diferentes colores estas bacterias si el procedimiento fue el mismo para ambas y por qué ambas no se tiñeron del mismo color, ¿sí? ¿Cuál es la explicación a esta situación? La explicación es que las Gram negativas, ¿no? Que son las que se tiñen de color rosado, son bacterias que tienen una sola capa de lípidos, ¿sí? Como vimos que la membrana celular, ¿verdad? En la célula tiene en sí las células eucariotas tienen dos capas lipídicas, ¿no? En este caso, las bacterias tienen las que se denominan Gram negativa, ¿sí? Pero las que se denominan Gram positivas, fíjense, que son las que se tiñen de color lila, tienen, fíjense cuántas capas de lípidos, ¿sí? Entonces, aquí rápidamente agarra el colorante cristal violeta, porque son 4 capas, fíjense, ¿sí? Entonces, en estas 4 capas de la membrana, agarra bastante bien el colorante cristal violeta, que es el primer reactivo
o colorante que coloqué sobre mi muestra, ¿sí? En cambio, aquí agarra también el colorante cristal violeta, pero como después le coloco el Lugol, luego le coloco el alcohol acetona y lo voy lavando, entonces, como es una sola membrana o una sola capa de lípidos, entonces, cuando coloco realmente el cristal violeta o el alcohol acetona, lo lava completamente o lo destiñe el cristal violeta que había agarrado aquí, ¿sí? Y como el último colorante es la safranina que le coloqué a mi muestra, entonces con ese colorante ya queda esta capa protectora de estas bacterias gram negativas, ¿sí? Y la gram positiva, por más que le ponga todos los reactivos siguientes, ya se adherió lo que es el cristal violeta, que fue el primer colorante, porque esta es una capa de mayor espesor, ¿sí? Entonces, esa es la explicación por el cual las gram negativas se van a teñir de color rosado o rojo y las gram positivas se van a teñir de color lila, ¿no? O morado, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a identificar estos dos grupos de bacterias, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado? Vamos a observar. Pueden ser que sean cocos o bacilos gram negativo que se tiñan de color rojo, o pueden ser que sean cocos o bacilos que se tiñan de color lila, que viene a ser el gram positivo, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a obtener nuestros resultados. Les voy a mostrar brevemente un videíto donde resume lo que es el procedimiento de lo que es la tinción de gram, ¿sí? Esta tinción de gram es una tinción bastante común en los laboratorios que se realiza para la identificación específica de diferentes bacterias, ¿sí? Desde aquí, ¿sí? Esos son los colorantes que se llegan a utilizar. El cristal violeta, el Lugol, la safranina y el alcohol acetona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Les mencionaba que es por la gran cantidad de capa de lípidos de una y de otra bacteria. Entonces, por eso se tiñen de gram positivos y gram negativas las bacterias, ¿no? El procedimiento, utilizamos un puente para colocar nuestra muestra. Antes vamos a tomar la muestra, fíjense, esterilizamos el asa de siembra con el mechero al rojo vivo, ¿no? Para esterilizar el asa de siembra o la asa bacteriológica. Hacemos la siembra, tomamos de aquí de este cultivo, este es el medio de cultivo que les menciono, ¿sí? Ese es el medio de cultivo que se realiza en una caja Petri, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar. Esa es la cajita Petri. Esa es la cajita Petri. Entonces, este es el cultivo de bacterias. Fíjense. Todo esto que se ve de color opaco son la colonia de bacterias. Ahí hay miles de bacterias o una gran multitud de bacterias, ¿no? De donde yo puedo recoger la muestra. Este medio que está aquí en esta cajita Petri es el agar. ¿Qué es el agar? Es un medio de cultivo enriquecido para que mis bacterias crezcan masivamente, ¿sí? Es un medio ideal que ellas requieren, ¿no? Para el crecimiento. Por ejemplo, si voy a tomar mi muestra o voy a hacer un cultivo de muestra de orina, pues este medio de cultivo tiene que ser a base de los nutrientes que componen la orina, ¿sí? Porque ahí se desarrollan, entonces en ese medio yo lo siembro, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen en el laboratorio. Toman una muestra de orina, hacen el cultivo, lo siembran aquí las bacterias y comienzan a crecer. Una vez crecieron dentro de los 3, 4 días las bacterias, puedo identificar cómo. Tomando la muestra con enlace de siembra, haciendo un frotis en lo que es el portaobjeto, ¿sí? Esta laminita de vidrio, la más grande del portaobjeto, recuerden, ¿no? Entonces, sembramos y lo que vamos a hacer es fijar en el mechero. ¿Para qué fijábamos la muestra en el mechero? Para que se adhieran las bacterias al material de vidrio, ¿verdad? Y no se salgan una vez yo haga los lavados, ¿sí? Entonces, los materiales a utilizar es el cristal violeta, el Lugol, alcohol acetona y la safranina. Aquí está, se cubre la muestra con el cristal violeta, fíjense, se está realizando 2 muestras
¿no? Para ver la diferencia. Se deja reposar el cristal violeta por 1 minuto. Luego, con la piseta, voy a lavar mi muestra, ¿no? La lavo, fíjense. Aquí, miren, está mi cultivo, mi siembra que hice de bacterias, ¿sí? En esta zona. ¿Sí? Entonces, estoy lavando el exceso del colorante, ¿no? Ahora voy a colocar lo que es el Ugol. También cubro mi muestra. Fíjense, espero 1 minuto. Pasa el minuto. Pasa el minuto. Voy a lavar con el alcohol acetona o el alcohol al 96%, igual sirve. Fíjense. Lavo por unos 15 segundos aproximadamente, dejo caer el chorrito del alcohol acetona. Nuevamente lavo con el agua destilada. Y por último voy a colocar mi colorante o mi último reactivo que viene a ser la safranina. Aquí como estamos haciendo 2 muestras o se están realizando 2 muestras, por eso tarda un poquito más, ¿sí? Entonces colocamos la safranina, que es el último colorante, cubrimos la muestra completamente y lo dejamos actuar igual por 1 o 2 minutos, ¿sí? Pasaron los 2 minutos, lo enjuago nuevamente. Enjuago mi muestra. Cuando una vez obtengo mi muestra, me puedo ayudar secándola con la llama del mechero para que no manche el microscopio, ¿no? Vienen a ser mis resultados, ¿no? Cuando coloqué ya los reactivos, lo voy a llevar a observar en el microscopio. Voy a colocar una gotita de aceite de inmersión para observar con el objetivo de 100, ¿no? Y voy a fijar la muestra, ¿sí? Una vez que identifique la muestra, o que haga el enfoque de la muestra, lo voy a observar mis muestras de mis bacterias de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense. Aquí las que se tiñeron de color rojo vienen a ser las gran negativo y las que se tiñen de lila son gran positivo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué vemos? Aquí, las que se tiñeron de rojo vienen a ser bacilos gran negativo, ¿sí? Y las que se tiñen de lila vienen a ser bacilos gran positivo, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo identificar cuáles son los positivos y cuáles son los negativos, ¿sí? Según esta coloración, ¿sí? Entonces, por eso se denomina una tinción diferencial, porque me ayuda a diferenciar en una misma muestra varios grupos de bacterias. Pueden que hayan cocos gran positivo, pueden que hayan cocos gran negativo, pueden que haya espirilos gran positivo, gran negativo, que hayan streptococos, estafilococos, o cualquier forma bacteriana que presenten las bacterias, ¿sí? Entonces, para eso me sirve esta tinción diferencial que viene a ser la tinción de grano, ¿sí? Bien, entonces, espero que le haya quedado clara esta práctica de hoy día, ¿no? Y que hayan aprendido una nueva técnica acerca de lo que es la tinción diferencial, como es el caso de la tinción de grano, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, acerca de la práctica de hoy día? Creo que me estaban preguntando hace rato algo más sobre el examen. Háganme las preguntas porque ya terminamos la práctica de hoy día, ¿sí?
todas sus dudas que tengan para la próxima semana, porque el próximo martes es su examen. ¿Sí? Enseguida les voy a pasar el horario en que van a entrar a rendir sus exámenes a la plataforma. ¿Sí? Docente, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Mi móvil se me ha estropeado y he perdido todos los vídeos de la clase de laboratorio. No sé si me lo puede volver a reenviar. Ya, se los voy a enviar otra vez al grupo, ya, pero el laboratorio, como les digo, Hola. todavía no vamos a evaluar en el laboratorio, solamente es teoría. Los temas de teoría son los que tienen que repasar para la próxima semana, ¿ya? No se vayan a confundir estudiando ambos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Ok. Bien. No, solo son los 5 temas que nos ha enviado y ya eso es solo lo que va a entrar, ¿no? Sí, eso es En lo el que va a entrar. examen. Sí, eso es lo que va a entrar. Todos esos temas de todas las diapositivas. Dice, de esos 5 temas más o menos, ¿cuántas preguntas van a hacer el examen? Creo que son 15 o 20 preguntas que van a ustedes responder en la plataforma. ¿Sí? No son más de 20 preguntas, así que y no van a, como les decía, no van a escribir conceptos, por ejemplo, ¿no? No va a haber una pregunta, por ejemplo, como defina qué es la célula y donde ustedes tienen que escribir un concepto, digamos, ¿no? Eso no va a haber. Lo que van a hacer es solamente tiquear opciones y si tiquean opciones van a haber varias opciones, o sea que ustedes tienen que estar seguros de la respuesta correcta, ¿no? Pero así que escriban textos extensos, no va a haber, ¿sí? Solamente es entrar y tiquear las opciones correctas, ¿no? Por eso deben estar seguros de sus preguntas, estudiando las diapositivas, ¿no? De los temas, porque de ahí he sacado todo el examen de las diapositivas, ¿sí? Todo está ahí, todas las respuestas. ¿Ya? El examen está fácil, no se asusten. Si le dieron unas 2 leídas a cada diapositiva, ya captan, ¿no? Cualquier pregunta que se les haga en el examen virtual. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que tengan? Si nos puede mandar también los vídeos de las clases de biología. Sí, me gustaría se los puedo escucharlos también, mandar. aparte de que voy a leer. Ya, se los puedo mandar para que lo vean otra vez los videos, porque a veces cuando uno lee no entiende alguna cosita, ¿no? Y hay cosas que en las clases virtuales yo se las explico, que están ahí en la diapositiva, y muchas veces en la diapositiva solamente están algunas figuras, por decirle, ¿no? Y no está la explicación, ¿sí? Entonces, también se los voy a mandar las clases grabadas, pero también están en la plataforma, están subidas ahí en los temas, cada clase grabada y todas las presentaciones, ¿sí? Si es que no se los mando ahora, me hacen recuerdo en la noche más que todo, para que se los envíe, ¿ya? Por favor, me escriben al grupo de WhatsApp y me hacen recuerdo, ¿ya? Ya, muchísimas gracias. Ya. Entonces, chicos, conmigo nos vemos, me parece de aquí 2 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan que estaba en estado de gestación, entonces estoy pidiendo un permiso para ausentarme, y prácticamente son unas 2 semanas, unos 15 días que no les voy a estar pasando clases. Bueno, la semana del examen no va a haber clase, ¿no? Solamente van a entrar a dar su examen, y la próxima semana también voy a estar ausente, y ya la siguiente semana ya nuevamente le estaría volviendo a dar las clases virtuales, si es que no se regulariza ya lo que es lo de la cuarentena,
¿no? Por ahí ya se flexibiliza y nuevamente volvemos a las aulas, ¿no? Entonces, conmigo nos vemos dentro de aquí unas 2, 3 semanas, ¿sí? Entonces, mucha suerte la próxima semana para cuando den su examen. No se pongan nerviosos, estén lo más sereno posible para que puedan responder correctamente a las preguntas. Yo sé que ustedes las saben y las respuestas son de todos los temas avanzados. Son preguntas sencillas, ¿no? Donde ustedes más que todo tienen que recordar de las clases avanzadas o de las presentaciones que hayan leído de las diapositivas, ¿sí? Muy bien, gracias, Lice, se cuida. Ya, ustedes Gracias, Lice. ya. Bien, hasta luego, chicos, y suerte en su examen, en su evaluación, su primera evaluación, ¿ya? Hasta luego, Lice. Hasta luego.